En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. De regreso, les decía entonces que el Fondo Nacional de Salud, FONASA, sufrió un revés luego de que se declarara desierta la licitación para crear la nueva modalidad de cobertura complementaria MCC debido a que no se presentaron ofertas por parte de compañías de seguros. Este y otros temas pasamos a conversar a esta hora con Juan Carlos Said, médico internista, experto en salud pública, magíster en salud pública del Imperial College de Londres y además forma parte del podcast de nuestro medio Lista de Espera. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, un gusto estar acá, como siempre. Gracias por la invitación. Juan Carlos, para partir conversando, ¿qué fue lo que pasó? Porque todos estábamos esperando que precisamente en esta fecha se diera a conocer este modelo. A ver, lo que pasó es, primero hay que explicar qué es la MCC. Eso. La MCC o modalidad de cobertura complementaria son seguros complementarios que van a ser licitados por FONASA, que serían financiados por el sector privado y que permitirían a las personas mejorar la cobertura que el sector público da en prestadores privados. En simple, hoy en día, si una persona, por ejemplo, se atiende por modalidad libre elección FONASA hospitalizada, la cobertura en general no es más del 30%, más 20-30% de lo que realmente cuesta atenderse ahí. Con esto, con este seguro, la cobertura se estima podría subir hasta alrededor de un 80% y hacer viable para muchas personas atenderse en el sector privado, no solo en las consultas ambulatorias, donde en general las consultas de la cobertura de FONASA es razonable. Ahora, este seguro, ¿qué particularidad tiene? Sería un seguro que no discrimina por preexistencias ni por edad, a diferencia de los seguros complementarios hoy existentes, y esto se aprobó en el contexto de la ley corta. Ahora, se presentó, o sea, el gobierno hizo una licitación, ¿no?, en donde no se presentó nadie. Ahora, esta es una licitación que hay que entenderlo un poco. Es una licitación primero extremadamente compleja, porque por un lado el gobierno generó un arancel, que es cuánto costarían estas prestaciones, y que ese arancel se llama el arancel de la MCC, y que ya está publicado en el diario oficial. Contactó también a prestadores que se quisieran sumar a esto, y hubo 250 centros médicos que se sumaron a esto. Pero por otro lado falta la patita de los seguros, que es decir, bueno, ¿qué seguros están dispuestos a decir, yo voy a, por ejemplo, por 40.000 pesos, por 50.000 pesos, estoy dispuesto a financiar este seguro? Y ahí es donde falló. Y creo que efectivamente esto son malas noticias para el gobierno, pero no es una catástrofe. A mí de verdad me habría asombrado que esto hubiera funcionado el primer intento. Creo que efectivamente acá hay que coordinar muchos intereses, muchos problemas. Es una licitación extremadamente compleja, donde de hecho se hicieron casi 600 preguntas para esta licitación, algo inhabitual en una licitación. En una licitación normal uno ve, no sé, 10, 50, 100 preguntas. Acá hubo demasiadas preguntas. ¿Y dónde falló el gobierno? Yo creo que falló uno en darle ciertas garantías a la aseguradora, porque para que esto funcione, para que un seguro funcione, hay que entender el concepto de riesgo. Ningún seguro funciona solo con personas, por ejemplo, enfermas, ¿no? Un seguro tiene que tener un pool, lo que se llama un pool de riesgo. Tiene que haber un grupo de personas que se enferman y lo utilizan y un grupo de personas que no. Y si ese pool está relativamente equilibrado, el seguro es viable en el largo plazo. Si un seguro, por ejemplo, recibe solo personas inicialmente enfermas, y entender que esto es un seguro, no es seguridad social, sino que funcionaría como un seguro, en ese sentido, el seguro no funciona. Entonces acá, en el contexto de que hay listas de espera, que hay personas que tienen gran cantidad de necesidades de salud insatisfechas, si se crea este seguro,
obviamente las primeras personas que se van a sumar van a ser personas que, por ejemplo, van a tener una cirugía pendiente, una hospitalización pendiente, y si todas las personas que se suman inicialmente, por ejemplo, no sé, 10.000, 20.000, 50.000 personas, necesitan una cirugía o un procedimiento, inmediatamente el seguro se vuelve financieramente inviable. Entonces, uno de los temas, una de las piedras de tope para las aseguradoras era decirle, mira, ¿sabes qué? ¿Con qué pool, con qué número de pacientes va a empezar a funcionar el seguro? Porque si tú me dices que lo tengo que hacer funcionar desde que tiene, no sé, 2.000 afiliados, bueno, probablemente se va a volver inviable, porque al principio voy a tener puro gasto y no va a haber ningún ingreso. Entonces, ese era un tema clave para los seguros. Lo otro, creo que no se les dio ciertas garantías, por ejemplo, de la estabilidad legal, por así decirlo, porque había posibilidad, por ejemplo, incorporar nuevas enfermedades entre medio, y creo que eso no es bueno. Creo que sobre todo en un momento en que que esto está partiendo, es clave decirle a los seguros, mira, estas son las enfermedades que se van a cubrir, y este es el tiempo, y no va a haber sorpresas. O sea, acá no se va a agregar nada a mitad de año, no va a haber nada adicional. Y yo creo que otro tema que falló es la red de ¿Ya? prestadores, porque efectivamente, para que un seguro se pueda comprometer a decir, mira, yo te voy a cubrir en prestadores, ¿ya? Tiene que saber quiénes son los prestadores y que estos prestadores sean capaces de satisfacer la demanda. Y si bien se sumaron muchos prestadores, la gran mayoría fueron prestadores chicos, ambulatorios, y solo 2 clínicas grandes se sumaron, que son la H y Bupa. Pero acá, claro, uno echa de menos Red Salud y United Health, Banmédica, que son grandes prestadores que tienen cobertura nacional, y alguno de esos probablemente sea también clave para que esta licitación se destrabe. Creo que es necesario que el gobierno logre sumar algunos de estos grandes prestadores para darle más viabilidad desde el lado de los prestadores a este seguro. Ya, pero perdón, te interrumpo, Juan Carlos, porque de todo lo que tú indicas y mencionas, ¿no es cierto? Parece súper difícil entonces lograr sacar un seguro de estas características. ¿Cómo se podría entonces implementar? Tú dices que esto no es un traspié, o sea, es un traspié, pero que no es un fracaso necesariamente. ¿Cómo entonces? A ver, ninguna reforma de salud es fácil de implementar. O sea, Ya, acá esto lo que estamos creando en la práctica es una nueva forma de financiar la salud. Entonces, esto es una gran reforma, no es una pequeña reforma. Es como que, para poner un equivalente, es como implementar una reforma de pensiones, ¿no? O sea, nadie espera que una reforma de pensiones, por ejemplo, se implemente rápido de un día para otro. Entonces, hay que entender que esto es un proceso bastante complejo, en donde hay que articular a distintas personas, seguros, prestadores, intereses de los pacientes, intereses del regulador. Creo también que el gobierno necesita escalarlo políticamente esto. Yo creo que si bien está bien, digamos, por un lado esto lo tiene que conducir FONASA, creo que ya tiene que escalar a otro nivel político, tomar un rol más relevante la ministra, incluso el presidente. O sea, esto es, después de la reforma de FP, es sin duda la reforma más importante que se ha dado en este gobierno. Entonces creo que el gobierno tiene que entender que se juega su legado en esto. Entonces, ya. esto no es algo no es una simple licitación esto, sino que en la práctica se está creando una nueva forma de financiar la salud. Y eso es extremadamente relevante, extremadamente complejo, y debería entonces buscarse como escalar un poco políticamente esto. Ya, pero que tú acabas de decir algo muy importante, porque resulta que el ministro Mañalich, a propósito de esto, decía que lo que hay detrás de este proyecto es básicamente reproducir la propuesta de salud de la Convención Constitucional. O sea, le hace algo así como que desaparece todo el sector de las aseguradoras privadas o de las ISAPRES, ¿no es cierto? Y hay un solo sistema nacional de No, salud. bueno, Manelich es bueno para la cuña, para la polémica. Yo creo que a él le gusta entrar en esa polémica. Yo creo que es una polémica fácil, pero que no es cierta. O sea, yo creo que lo que está diciendo Manelich no es verdad. O sea, quiero ser súper categórico en eso. Esto no es el proyecto de la Convención Constitucional. O sea, acá lo que se está buscando es crear seguros complementarios que funcionen con FONASA. Esto es, por ejemplo, un sistema que funciona en Australia. Australia tiene un sistema de un seguro nacional, estatal, como sería nuestro FONASA, y tiene seguros complementarios regulados que no discriminan ni por edad ni por preexistencias. ¿Ya? Y esa es la clave, que lo que se quiere implementar acá es lo mismo. ¿Y esto qué significa? Ya. Significa que, en el fondo, seguros privados, ¿ya?, van a través de una licitación a financiar prestaciones en el sector privado, que son las clínicas. O sea, acá el que pretende decir que eso es, no sé, estatizar o dejar fuera el sector privado, creo que está entendiendo esto profundamente mal, porque efectivamente esto está ampliando el acceso al sector privado a muchas más personas, justamente en una intensa colaboración público-privada. Y obviamente, por la magnitud de la licitación, por la magnitud de los recursos involucrados, pensemos que esto podría beneficiar a alrededor de 2,5, 3 millones de personas. Entonces, es una negociación compleja, es una negociación en que obviamente las aseguradoras no quieren entrar en algo en que le digan, mira, ¿sabes qué?
entré en esto y a los 6 meses me doy cuenta que es inviable, que no lo puedo financiar, que voy a quebrar. Entonces, obviamente necesitan ciertas garantías y no es una negociación fácil, pero al revés. Yo creo que esto es una muy buena oportunidad de democratizar el acceso al sector privado, de hacer que efectivamente el sector privado prestador sea accesible para un mayor número de personas que legítimamente dicen, mira, ¿sabes qué? Yo quizás estoy satisfecho en mi atención en el CEFAM, también en el hospital, pero muchas veces, mira, ¿sabes qué? En mi hospital a veces se demoran demasiado. Me dijeron, no sé, que me tenía que hacer una colonoscopía, me dijeron que iba a estar en 3 meses, quizás se ha demorado 6. Bueno, ¿qué hago? O quizá, por ejemplo, tengo un tema quirúrgico que como quizás no está en el GES, entonces estoy con más espera. ¿Cómo hago? Entonces creo que esto es importante, que daría una salida más institucional a poder resolver digamos, las necesidades de los pacientes y también a poder generar una mayor integración público-privada, una integración que no dependa simplemente de las ganas de alguien en un momento, de que yo diga, no, mira, voy a hacer una licitación acá, sino una forma institucional, decir, mira, esta es la forma que tiene el Estado de colaborar con el sector privado para resolver las necesidades de salud de los pacientes. Ya, pero es que por eso te digo, da la sensación, de acuerdo a lo que tú decías anteriormente, que hay poco incentivo para las aseguradoras, ¿no? Porque al final va a ser tanto el costo, sobre todo si no está claro si los pacientes, va a haber este pool, ¿no? De pacientes sanos con pacientes enfermos. Pareciera ser que, digamos, el escenario, el horizonte no se ve muy auspicioso. Mira, a ver, yo creo que las aseguradoras quieren participar, yo no tengo dudas de eso. De hecho, el segmento de seguros que más ha crecido en los últimos 10 años ha sido el segmento de seguros privados de salud, ¿ya? Es lejos el que más ha crecido, en parte justamente por la gran fuga que ha habido de afiliados de FONASA a ISAPRES y afiliados que están viendo como mejor opción FONASA más un seguro complementario. El problema de estos seguros complementarios actuales es que, por ejemplo, discriminan por preexistencia, discriminan también por edad. O sea, por ejemplo, un adulto mayor de 90 años con diabetes no va a encontrar ningún seguro complementario, ¿ya? Y al mismo tiempo son planes que duran, por ejemplo, un año. Acá la idea sería darle mayor extensión a estos planes a través de este seguro licitado, no discriminar por edad ni preexistencias. Y creo que efectivamente las aseguradoras quieren entrar acá, o sea, yo no veo que no quieran entrar, pero sí obviamente necesitan tener mayor claridad y creo que el gobierno falló en darles esa claridad respecto a cosas que son bastante legítimas, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, acá se necesita un pool grande de afiliados para que esto funcione. O sea, lo que están diciendo las aseguradoras, mira, ¿sabes qué? Esto puede funcionar, sí, pero no va a funcionar si acá hay 50.000 personas, porque esas primeras 50.000 personas que ingresen van a ser probablemente 50.000 personas que están en lista de espera y que van a querer operarse mañana. Entonces el seguro va a tener ese momento que va a ser puro gasto y no va a poder ser un seguro viable, porque como te decía antes, esto es un seguro, no es en ese sentido, no se puede comparar, por ejemplo, a la seguridad social. Entonces, en el contexto de un seguro, ningún seguro puede solo, por ejemplo, si uno lo compara, por ejemplo, a un seguro de autos, ningún seguro puede decir, mira, yo seguro solo a personas que chocan todos los días, ¿no? Un seguro tiene que tener un pool de riesgo. Y eso, yo creo que ahí falló el gobierno en decir, mira, ¿sabes qué? Quizá vamos a poner, sí, a establecer un criterio. Por ejemplo, si mira, el seguro va a empezar a funcionar cuando haya 400.000 afiliados, 500.000 afiliados, etcétera. Cosa de garantizar a la ISAPRES, a los seguros, que hay un pool de riesgo balanceado entre enfermos y pacientes sanos. Ya, eso me queda súper claro. Juan Carlos, ahí pasemos a un tema que quiero también abordar contigo respecto de las listas de espera, porque un reportaje de Radio Bio Bio de fines del año pasado, que tomaba cifras, además de un informe de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en 2023, donde murieron 17.022 personas que estaban en lista de espera no GES. Además, había 3 millones de pacientes en espera, la mayoría aguarda por una consulta de especialidad y otro por tanto, digamos, por una cirugía. A ver, ¿tiene solución esto realmente? ¿Por qué ha costado tanto? A ver, creo que efectivamente hay que decir dos cosas acá. Primero, A ver, siempre va a haber listas de espera. O sea, no hay ningún sistema de salud de los que no discrimina por acceso, porque es muy fácil si yo estoy, por ejemplo, no sé, en un prestador privado en donde, por ejemplo, dejo fuera, o en un seguro privado donde dejo fuera a los pacientes enfermos, decir, mira, en mi sistema nadie espera, ¿ya? Pero si yo no discrimino a nadie y acepto a todos los enfermos, bueno, evidentemente tengo que de alguna forma, digamos, gestionar esa demanda por salud y siempre va a haber algo de espera. Lo que ha fallado el sistema es que hacer que esas esperas sean razonables, porque acá el que les diga, mira, yo voy a crear un sistema de salud en que nadie va a esperar nunca, es mentira. ¿Ya? Eso no existe ni en Australia, no existe ni en Holanda, en ningún país en que sin discriminar a nadie, las personas no esperen. Ahora,
evidentemente hay que hacer un uso más, digamos, hay que racionalizar esa espera, poner criterios y decir, mira, ¿qué pasa si acá no se cumple cierto plazo para resolución de esto? Creo que también hay que cambiar la forma en cómo las personas esperan. Hoy en día, el sistema público, muchas veces la persona entra a la lista de espera y no le llaman más hasta que quizá le sale la hora. Entonces, una persona no sabe, mira, ¿estoy en el lugar 10 de la lista de espera o estoy en el 500? Y muchas veces incluso no se sabe si esa persona quizá ya resolvió su problema, por ejemplo, a través de FONASA, pero en el sector privado. Y de hecho hay estudios bastante interesantes de la Universidad Católica que han mostrado cómo, por ejemplo, introduciendo ciertos elementos muy sencillos de gestión, por ejemplo, de gestionar la lista de espera con, por ejemplo, personal no médico, por ejemplo, saber, por ejemplo, en qué está el paciente, si tiene sus exámenes actualizados, si ya resolvió el problema en otro sector, las listas de espera se pueden reducir entre un 50 y un 70% en hospitales públicos. Así que creo que efectivamente hay un tema de gestión que creo que hay que ponerle un foco claramente. Eso me parece muy, muy relevante. O sea, es decir, creo que es un problema que sí tiene solución. Nadie puede garantizar 0 listas de espera. Ahora, el tema que tú me decías de los fallecidos, Claro, mira, creo que eso. muchas veces se usa como munición política, ¿ya? Y no se entiende la verdad, la complejidad del problema. Y acá, digamos, creo que hay que distinguir dos cosas. Lo primero es que una persona fallezca estando en una lista de espera no significa que necesariamente falleció a consecuencia de esa espera. Y de hecho, por ejemplo, la mitad de las personas que fallecieron en listas de espera ¿ya? Estaban en el hospital. ¿Ya? Entonces quiere decir que son personas que estaban recibiendo una atención médica. Entonces yo, por ejemplo, puedo haber estado en una lista de espera de cataratas, por ejemplo, para una cirugía del ojo y fallecido de un infarto en el hospital. Estadísticamente voy a ser una persona que falleció en la lista de espera, pero no significa que fallecí por no tener atención médica, que son dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces quiero ser muy, muy, muy claro en eso. Creo que efectivamente creo que digamos, que personas fallezcan en Chile porque no tienen atención médica, eso ha ido bajando con los años, pero creo que efectivamente es un tema que hay que gestionarlo mejor, creo que efectivamente también hay que ver con más detalle, analizar con más detalle esa lista de personas que fallecen estando en lista de espera, también para ver, porque efectivamente, claro, los que están hospitalizados uno está seguro y dice, mira, ¿sabes qué? Si está Claro. hospitalizado, estaba recibiendo atención médica, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los otros? Creo que ahí también esa lista hay que meterle más estadística, hay que estudiarla más y no simplemente usarla como una munición política sin tener como mucho conocimiento, porque acá, ojo, los que muchas veces se dicen, mira, fallecieron en listas de espera, no se dan cuenta que esto también venía antes, esto estaba en el gobierno de Piñera, estaba en el gobierno de Bachelet, o sea, no es algo que pasó recién ahora y que está pasando recién, no sé, en la última semana. Bueno, de hecho se tomó también como una bandera, así como se va a acabar la fiesta de los delincuentes, acabar con las listas de espera, tú lo has dicho, o sea, imposible acabar con las listas de espera, pero sí la forma en gestionar esa espera. Gestionarla y reducirla claramente. De hecho, hay un informe de la Comisión de Productividad que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet que mostró que si los pabellones funcionaran efectivamente durante las tardes, por ejemplo, las listas de espera quirúrgicas podrían, las quirúrgicas, que son una de las listas de espera, podrían prácticamente desaparecer. ¿Ya? Entonces creo que efectivamente se puede hacer mucha mayor gestión y ahí claramente estamos al debe. ¿Y por qué Y no ojo también, funcionan? importante, ¿cómo? ¿Por qué no funcionan en las tardes los pabellones? Bueno, una cosa que pasa con nuestros, pasan varias cosas. Creo que, en primer lugar, hay enfermeras, hay técnicos de pabellón, pero muchas veces los médicos en las tardes están en las clínicas. Nuestro sistema, desgraciadamente, al ser un sistema muy fragmentado entre lo público y lo privado, ¿ya? Tiene estos problemas de ineficiencia, en donde efectivamente no se logra el máximo uso del el recurso, por ejemplo, del cirujano. ¿Ya? Entonces, tenemos un cirujano que, por ejemplo, está operando en la mañana, sigue ese mismo pabellón en la tarde, pero ya en la tarde no tiene cirujano. Y en la tarde está, por ejemplo, resolviendo solo pabellones de urgencia y los cirujanos están en la clínica privada. Entonces, de ahí la importancia también de, por ejemplo, cosas como la modalidad de cobertura complementaria, que permiten mejorar la integración del sector público con el privado y hacer un uso más completo de los pabellones y hacer que, por ejemplo, si efectivamente a una persona no le está resolviendo un problema quirúrgico en el sector privado, el sector público, se lo puedan también resolver en el sector privado a un costo accesible, porque eso también es un tema, ¿no? Y creo que justamente durante los últimos años hemos visto formas creativas que FONASA ha realizado para no solo resolver problemas quirúrgicos en el sector público, sino el privado también, como por ejemplo los bonos PAD, el pago asociado a diagnóstico, ha hecho que con un copago conocido las personas puedan resolver, por ejemplo, temas de salud como una cirugía de vesícula, como una cirugía para obesidad en el sector privado y ha sido una estrategia muy exitosa que podría concretamente ampliarse en forma muy significativa con este nuevo seguro complementario licitado.
Ya, hay un punto ahí que no quiero dejar de preguntarte, Juan Carlos, porque en la práctica, con toda la crisis de las ISAPRES, hoy día la mayor parte del país está en FONASA, o sea, en la práctica es casi, lo voy a plantear en esos términos, tenemos como un sistema nacional de salud al estilo Reino Unido. Sé que no es así, pero esto podría tener, o sea, te quiero preguntar lo siguiente, con la ley corta, con todas las modificaciones que se han hecho, ¿se va a mantener esta relación 80-20, 80 FONASA, 20 ISAPRES, o tú esperarías que las ISAPRES sigan reduciéndose? Mira, lo más probable es que las ISAPRES se reduzcan y se conviertan en algo cercano al 9, 8% en Así, el ¿ah? futuro, claro, y es algo que podría acelerarse con la creación de la MSC. O sea, yo no tengo duda que si efectivamente empieza a funcionar un seguro complementario que no te discrimina por preexistencias y que te permite una atención a un precio razonable en el sector privado, creo que efectivamente eso aceleraría la fuga que ya estamos viendo, que ha sido masiva de afiliados desde las ISAPRES a FONASA. Afiliados que efectivamente se están saliendo porque los precios son extremadamente caros. Entonces creo que efectivamente la MSC podría contribuir a ese proceso, y creo que también es importante en el sentido en que la modalidad de cobertura complementaria le daría viabilidad al sector privado sin que dependa solo de las ISAPRES. Y ojo, que hoy en día ya el sector privado depende en gran parte de FONASA también. O sea, si acá muchas veces se critica FONASA, pero la mitad de las consultas ambulatorias de los prestadores privados son consultas FONASA. 30% de los días cama de las clínicas privadas son días pagados por FONASA. Y si acá sumamos una modalidad de cobertura complementaria, podría haber más recursos disponibles también para prestadores privados, pero para que resuelvan problemas de salud ya sin discriminar, sin una selección en el fondo, sin que sea, mira, esto resolvemos solo a pacientes de ciertos ingresos, sino que efectivamente se democratice el acceso al sector privado, que a mí me parece algo muy clave, que nuestro país maximice el uso de sus recursos públicos y privados para resolver los problemas de salud de las personas. Ya, pues Juan Carlos Said, médico internista, experto en salud pública, magíster en salud pública del Imperial College de Londres, y además del podcast Lista de Espera. A ver, ¿cuándo Del sale tu mostrador. podcast? Del Salimos mostrador, ¿cuándo? A ver, Exactamente, salimos cada 2 semanas. De ¿ya? hecho, tenemos un capítulo dedicado a que conversamos con un ex superintendente acerca de la MSC, así que los invito ahí a que lo vean. Y hemos tenido varias conversaciones interesantes de todo lo que pasa en el sector salud, cómo ha caído la natalidad, las listas de espera, las ISAPRES, los seguros complementarios, así que se los recomiendo, muy interesante, junto con José Miguel Bernucci. Ay, pero qué estupendo, maravilloso. Entonces, Sí. 12 médicos que están muy, muy involucrados, evidentemente, en la salud pública. Así es que recomendarlo, porque me imagino que debe ser muy interesante. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Miriam, un abrazo. Chao, chao. Gracias, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.